Investigaron. Ok, estoy leyendo los mensajes, ¿no? Bueno, entonces, no se preocupen, voy a marcarles una asignación en el cual es una investigación de cada una de estas propiedades. Con la finalidad de que las investiguen y las repasen, porque es muy importante. En las demás materias van a necesitar conocer el concepto. ¿Por qué? Porque hay muchas, por ejemplo, en las materias de tecnología 1 y tecnología 2 y hasta en microbiología, se tiene que tener estos conceptos mínimos básicos. ¿Por qué? Porque así se pueden, pues la verdad, diseñar algunos productos que no se vayan a, que no vayan a perecer, ¿no? A pereceder, perdón. Entonces, las propiedades funcionales de algunos alimentos en general, ya dijimos que es el poder edulcorante. ¿Qué es el poder edulcorante? Es poder endulzar, en- es el poder endulzar, ¿no? Aquí la diferencia es que hay poder edulcorante calórico y poder edulcorante no calórico. Entonces, cuando hablamos de no calórico, hay que pensar en todos estos sustitutos de azúcar que hay en el mercado, como puede ser el stevia, el Splenda con stevia y el Splenda, ¿no? Además de que van a aportar una dulzura mucho mayor, que hasta pudiera decir que son hasta de 3 a 10 veces que la sacarosa, que es el azúcar de mesa normal. No van a crear una respuesta, ¿cómo decirlo? Una respuesta, no crean respuesta con la insulina, ¿no? No se va a estar produciendo insulina al momento de comer este tipo de productos endulzados con estos edulcorantes. Pasa algo diferente con los que sí son, los que tienen poder edulcorante y además son calóricos, como por ejemplo pudiera ser la sacarosa o algún tipo ¿cómo se dice? De dímero, ¿no? Como pudiera ser la sacarosa. En hidratación, aquí el fundamento que hay que tener claro y el que hay que tener en cuenta más bien es que algunos azúcares pueden absorber agua o pueden absorber humedad. Entonces, en el producto, por ejemplo, las galletas o las barritas estas de fresa y de piña, las barritas marinela, tienen este fundamento. Porque si se fijan, la mermelada que tiene no moja el pan, ¿no? Entonces tenemos un producto entre comillas suave, pero conciso, ¿no? Sí, con consistencia. No tenemos un producto que sea completamente suave o se esté desmoronando, ¿no? Entonces suelen utilizar ciertos tipos de azúcares para regular este tipo de problemas que pudieran tener algunos alimentos. Entonces, aquí sí es la importancia de conocer qué alimento cristaliza, qué alimento absorbe, qué alimento desorbe. Entonces, si lo aplicamos a la tecnología, si lo aplicamos en fundamento a al proceso de producción de un alimento o el diseño de un alimento, vamos a tener menos problemas que hacerlo a la ligera, ¿no? Emulsionantes, el famosísimo aquí es la maicena, ¿no? Podemos mencionar hasta el agar-agar, ¿no? Que se obtiene a partir de las algas verdes que se encuentran en el mar. Entonces,
Ya son polisacáridos más complejos, ¿no? Ya vemos en la estructura diferentes ramificaciones que tienen. Estas ramificaciones que tienen la capacidad de retener agua. Entonces, de retener agua y aumentar su tamaño, ¿no? Entonces, normalmente al mezclarlo con diferentes, en este caso, podemos llamarle matriz, con diferentes tipos de productos, estos pueden alcanzar en realidad, ¿cómo decirlo? Una consistencia adecuada, ¿no? Como por ejemplo es en el diseño de algunas salsas para ensaladas, ¿no? En cuestión de la industria del chocolate, aquí pasa algo muy, muy, muy esto de interesante, ¿no? No con cualquier azúcar se puede azucarar un chocolate. ¿Qué es lo que pasa? Si tiene el azúcar la capacidad de cristalizar a baja temperatura, como casi todos los componentes que tiene la miel, ¿qué es lo que pasa con el producto final que ya es la barra de chocolate? Pues esta empieza pues principalmente se separan sus componentes, ¿no? Pudiéramos ver hasta gránulos de azúcar encima o en la corteza del chocolate cuando no debería ser así. Entonces, en realidad hay una línea de investigación muy, muy fuerte sobre el chocolate, en el cual se han dedicado a estudiar parámetros, qué lípidos favorecen, si solamente es suficiente con la manteca de cacao, o se tiene que adicionar algún otro tipo de emulsionante, o se tiene que, para endulzarlos, qué tipos de azúcar en específico se pueden utilizar y para cada tipo de chocolate, ¿no? Entonces, hablando de chocolates, hay muchísima investigación, ¿no? Estabilizadores son muy similares a los emulsionantes, sin embargo, aquí la diferencia es que normalmente también usamos polisacáridos, ¿no? Como por ejemplo, pudieran ser las gelatinas y también pudiéramos volver a utilizar el agar-agar. Hoy en día está de moda en el mercado los productos que no tienen relación con los animales, ¿no? Que prometen ser completamente veganos y la otra, y siempre que es un producto vegano, va de la mano que es orgánico, ¿no? Vamos a ver cuáles son las diferencias de esas terminologías que se usan en la industria, que son meramente mercadotécnicas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando un sector de la población quiere dejar de comer cualquier producto derivado de los animales, ¿no? Pues se crea un nicho y hay una oportunidad para desarrollar nuevos alimentos para poder satisfacer esas necesidades. Y no solamente es por moda, porque también suele suceder a las personas que en realidad no pueden digerir ciertos azúcares, como pudieran ser los diabéticos, como pudieran ser personas que están en tratamiento contra la obesidad, los que están en dietas, los que quieren tener un alto rendimiento, ¿no? Todos esos nichos pueden ser en realidad un objeto de investigación para el diseño de nuevos productos. En estabilizadores ahora podemos ver que hay gomitas que se hacen sin gelatina, ¿no? Entonces, al quitarle la gelatina como estabilizador, en realidad lo que se busca es quitarles cualquier producto que venga de los animales. ¿Con qué creen que se sustituya esta gelatina? Con alguna Existe. enzima de la fruta, Con alguna, ¿me lo puedes repetir? podría ser con alguna enzima de una fruta. Ok, con alguna enzima. ¿Qué es lo que pasa con las enzimas, no? Las enzimas, por excelencia, son conocidas por tener actividad catalítica, ¿no? Entonces, las enzimas en realidad, ya vieron, no sé si ya lo han visto, pero tienen, creo que son 6 grandes clasificaciones: hidrolasas, liasas, ligasas, etc., ¿no? Si le agregáramos al líquido que queremos gelificar enzimas, probablemente
si hubiera un componente que se pudiera gelificar al tener al tener una actividad con una enzima, sí se pudiera alcanzar, ¿no? Pero en este caso, normalmente solo son saborizantes, azúcares que quieren estar, y también esto de algunos tipos de aditivos, otros aditivos, que se quieren, pues en realidad formar, tener esta textura de una gomita. Imagínense las gomitas, las panditas, ¿no? Entonces, no he leído y la verdad no he encontrado alguna información en la cual se pueda gelificar un producto líquido a partir, con enzimas, ¿no? No he escuchado. En el chat está la respuesta, Paulina la dice, con agar agar, al provenir de las plantas, más bien ya no son plantas, en realidad están clasificadas como algas, se puede sustituir esta gelatina. ¿La gelatina de qué parte viene? ¿De qué, cuál es, o sea, de dónde proviene la gelatina? ¿Alguien sabe? ¿De la Es algo grenetina? que tiene que ver con los huesos de los animales, ¿no? Ok. Huesos de animales. ¿Quién más iba a decir? Casi no lo escuché. Ah, perdón, ¿de la Por- grenetina, profe? Creo que es de lo la, mismo. también de la grenetina. Ok, está relacionado, Baruch. ¿De dónde viene la grenetina? Pues no era de lo que dijo mi compañera, de los huesos de animales. Del Sí. cartílago. Del De cartílago. los cartílagos. De los cartílagos, ¿no? Entonces, voy a ver si encuentro el video, cómo se extrae la gelatina industrialmente. Se los presento para que veamos más o menos qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, al enterarse de esto, muchas personas creen que en realidad esto ya es más como que una manera, una forma de pensar, ¿no? Empiezan a dejar de consumir algunos alimentos por conocer de dónde vienen, como por la procedencia, ¿no? Entonces, a veces es un limitante para todos los que nos especializamos en alimentos, ¿no? Imagínense, si en alimentos no lo quieren comer porque vienen de los cartílagos de animales, imagínense el desarrollo de una vacuna, ¿no? Entonces, hay mucha problemática. Si ustedes se quieren dedicar a la investigación o quieren dedicarse a la industria, bueno, en la industria no hay tanto problema, a menos que se cambien directamente todos los protocolos. Si alguna vez algún nicho de la población, decide no consumir el producto, ¿no? ¿Qué pasa en la investigación? La investigación es un poco más movido. ¿Por qué? Porque se busca una solución a estas problemáticas, ¿no? Entonces, así nació el detalle, ¿no? De la utilización del agar-agar. Aunque ya se utilizaba hace miles de años para gelificar algunas comidas en algunos países, como por ejemplo Japón, hoy en día ya se utiliza a nivel mundial. Entonces, es interesante, ¿no? Aunque desde mi punto de vista, a mí me da igual, ¿no? Consumir algo de agar-agar o contra consumir algo que viene principalmente de cartílagos, me da igual. Es más barato consumir la gelatina que el agar-agar. El agar-agar es mucho más caro. Entonces, aquí hay como que estos puntos que sí nos hacen reflexionar, ¿no? Luego están los espesantes. ¿Alguien conoce cuál es uno de los componentes principales que tienen las jaleas o las mermeladas? Además de la fruta y el agua y el azúcar. Les doy una pista. Lo tienen casi todas las frutas en su pared celular. ¿Es la La pectina, pectina. profe? Muy bien, muy bien. Es la pectina. Excelente. Es la pectina. Y la pectina también es un carbohidrato. Entonces, se necesita pectina, por ejemplo, para gelificar ciertos alimentos, ¿no? Como son las gelatinas, las jaleas y las mermeladas. Entonces, muchas utilidades que se les puede dar a cada uno de estos, a los carbohidratos en general, ¿no?
Ya si son estructurales, ya si son de reserva de energía, ya si son disacáridos, ya si son también monosacáridos. Hay algunos que pueden sufrir alguna modificación para poder ser más útiles, como lo que pasaba con el estebiócido el glucósido, ¿no? El glucósido de stevia presentaba que tenía una parte en la molécula que era muy amarga, entonces no endulzaba. Hubo un problema porque hubo muchas investigaciones tratando de retirar esa parte de la molécula, porque al quitarla se creía que iba a tener un poder edulcorante súper potente. Hasta ahorita se sigue trabajando en eso porque no hay una enzima que corte en ese enlace, ¿no? Lo que se recurrió es mejor darle un tratamiento, extraerla como normalmente se hacía en la antigüedad, clarificarla, porque al momento de extraer este azúcar es de un color ámbar, un color amarillo o hasta verdoso. Se le da un blanqueamiento y se mezcla con sacarosa. Entonces, ojo aquí, si ustedes consumen algún tipo de edulcorante no calórico, revisen al momento de si lo van a volver a comprar, que no tenga sacarosa, ¿no? O que no tenga ninguna de estas, para que puedan darle en realidad pues el aporte que ustedes necesitan, ¿no? Si esto no les afecta o no están en plan de perder, por ejemplo, de seguir un régimen nutricional, no habría problema, pero hay algunos productos en el mercado que no cumplen con lo que dice su etiqueta. Entonces, si llegan hasta análisis de alimentos, probablemente si yo la vuelvo a dar, esa materia, vamos a hacer esto de pruebas se llaman análisis proximales, para poder determinar si en realidad un producto cumple con las especificaciones de la etiqueta. Con los análisis proximales vamos a poder en realidad saber cuáles son los contenidos nutricionales de cada alimento. Entonces se va poniendo interesante, ¿no? Ahorita hay que enfocarnos primero en la teoría, en las bases, para que conforme vayan avanzando se vayan especializando más. Muy bien, y los gelificantes es casi lo mismo, nada más que aquí va a depender la concentración y la cantidad que se agregue para que pueda llegar a tener esta cierta particularidad, ¿no? Como por ejemplo, igual podemos usar agar-agar para las tartaletas que se venden, ¿no? Se mezcla con azúcar, con un endulzante, más agar-agar, se calienta y luego se recubren las frutas y da esa tonalidad como que de espejo, ¿no? O como reflejante. Y hay muchísimos más. Vamos a continuar, ¿no? Aquí hay algo muy interesante y hay algo es algo que se debe tener en cuenta. A veces los monosacáridos tienden a sufrir reacciones. Entonces, antes de introducirlos al producto o después de ya tener el producto terminado, se dice que todas las moléculas de carbohidratos pues poseen un grupo hidroxilo, ¿no? Este grupo hidroxilo es el más susceptible en toda la molécula a reaccionar, ¿no? Dentro de los monosacáridos simples y algunos otros carbohidratos de bajo peso molecular, tienen libres los grupos carbonílicos y también estos grupos carbonílicos son susceptibles a reaccionar, ¿no? Entonces, por ambos lados, si llega a haber algún parámetro que no se llegó a controlar, pudiéramos obtener otro producto diferente al que estamos manejando, ¿no? Los más interesantes son la oxidación de ácidos aldónicos a aldonolactonas, reducción de los grupos carbonilos para ver qué es lo que se convierte, se suelen llamar azúcares de alcohol. Luego están otros, ¿no? Ácidos urónicos, ésteres del grupo hidroxilo, éteres del grupo hidroxilo y por último, ¿no? El más interesante de esta unidad, parellamiento enzimático y no enzimático. Entonces, vamos a ver algunos el día de hoy para poder entender qué es lo que pasa. Cuando nosotros hablamos de oxidación de ácidos aldónicos o aldonolactonas, pues en realidad a veces podemos pensar en que es una desventaja. Sin embargo,
hay quienes han trabajado en esta particularidad que tienen los carbohidratos y han podido hasta diseñar una metodología para poder cuantificar qué tipo de carbohidrato hay en cierta muestra, ¿no? ¿Alguien ha realizado esta muestra, este tipo de metodología? ¿Alguien la conoce? Es para comprobar si hay en realidad es la práctica que se utiliza para determinar azúcares reductores y no reductores. Entonces, es interesante porque aquí les voy a ir leyendo lo que dice la diapositiva. Las aldosas son fácilmente oxidadas a ácidos altónicos, ¿no? Entonces, se realiza una reacción que se utiliza principalmente para tener una cuantificación de azúcares, ¿no? El valor que nos arroja o la data o la información va a ser cuantitativa. Se utiliza el reactivo Fehling. El reactivo Fehling en realidad no es más que una solución de cobre con aldehído, ¿no? Entonces, al momento de mezclarlo con la solución de azúcares, tienden a precipitar. Se tiene que homogenizar, se mezcla y dice, el reactivo Fehling va a precipitar como óxido de cobre. Entonces, al convertirse en óxido de cobre, pues va a haber un cambio de coloración, en realidad va a haber un cambio de color azul a color rojo. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando al cobre? Se está reduciendo. Entonces, al ver este cambio de coloración, nos podemos dar cuenta que hay algo que está reduciendo al cobre. Entonces, aquí, si nosotros ya conocemos cómo es en realidad que funcionan, cuál es la estructura básica de un monosacárido, sobre todo las aldosas, vamos a poder utilizar esta metodología para poder contar cuántos son los carbohidratos no reductores presentes, ¿no? Luego, también vamos a ver la reducción de los grupos carbonilo. Entonces, ¿qué es esto, no? ¿De qué trata la reducción de los grupos carbonilos? En realidad esto es muy interesante, igual, casi todo lo que vemos es muy interesante, pero en realidad entender esto de cómo van reaccionando los azúcares nos puede dar una idea para poder planear una estrategia experimental y poder realizar un proyecto, ¿no? Por ejemplo, les voy a ir leyendo también. La hidrogenación consiste en la adición de un hidrógeno a un doble enlace. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, ¿no? Que esto significa la hidrogenación, ¿no? Entonces, al hidrogenarse, ¿qué se está agregando a la molécula? Hidrógeno. Hidrógenos, ¿no? Como lo dice su nombre. Si aplicamos una hidrogenación a los carbohidratos, casi en la mayor parte de los casos, el hidrógeno se va a adicionar al doble enlace entre el átomo de oxígeno y el átomo de carbono del grupo carbonilo de la aldosa o del grupo carbonilo de la cetosa, ¿no? La hidrogenación en este caso de la O-glucosa, se lleva a cabo fácilmente con hidrógeno en forma de gas, ¿no? Entonces, en forma de gas a bajo presión y en presencias del reactivo de níquel-Rani. Entonces, ese es uno de los protocolos que se puede hacer para convertir o para reducir a ciertos azúcares. El producto de la reacción es el deglucitol. Los alditoles ya se convierten, ¿no? Después de ser reducidos, se convierten en alditoles que ya son conocidos como polihidroxialcoholes o polioles.
¿Alguien ha escuchado qué es un poliol o conoce los polioles o los polihidroxialcoholes? Son azúcares de alcohol, ¿no? Son azúcares de alcohol. ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿Alguien puede dar un ejemplo que se utilice en la vida diaria? Pues no sé si estamos hablando de los chocolates. Ajá. Ok, en los chocolates. Sí, pero por ejemplo, hay ciertos específicos que se utilizan. Por ejemplo, vamos a verlos. Vamos a ver cuáles son, ¿no? Cuando se reduce la D-glucosa o la dextrosa, ahí tenemos una imagen, ¿no? La D-glucosa se reduce y se le agrega un hidrógeno, ¿no? Ya deja de llamarse D-glucosa, se convierte en glucitol o también conocido como sorbitol. ¿Han escuchado este compuesto, el sorbitol? En medicamentos y según yo en los chicles. En medicamentos y en chicles. Sí, por ejemplo, hay una marca que se llama Orbit y el edulcorante que utilizan es el sorbitol. Entonces, ¿qué es lo interesante que tiene el sorbitol? Que normalmente se usa también en pasta de dientes, se utiliza en medicamentos, se utiliza también en chicles y todo lo que tenga que ver con aseo bucal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les voy a hablar de los chicles, ¿no? Se busca un azúcar que endulce, pero que no aporte calorías. ¿Con qué finalidad se le agregaría sorbitol a los chicles? ¿Cuál sería la finalidad de agregarle sorbitol y no sacarosa a los chicles? Le doy un puntito extra al que me responda. Profe, ¿no tiene que ver con las caries o algo así? Sí, tiene que ver muchísimo con las caries. Entonces, te lo voy a hacer válido, Jacqueline. Pero ¿por qué tiene que ver con las caries? Porque el azúcar es lo que los provoca, ¿no? ¿Ok? Sí, si pensamos en la caries, podemos en realidad pensar en pues es un proceso multifactorial que se encarga de la descalcificación y también a su vez del crecimiento microbiano en la boca, ¿no? Y uno de los máximos microorganismos que tenemos en la boca, a ver si no se me olvida, es el Streptococcus mutans. Este se encarga de agarrar azúcares, utilizarlos como energía y acidificar el medio. Entonces crean ácidos, ¿no? Estos ácidos a su vez reaccionan con el calcio, el fósforo que se tienen en los dientes, dañando esa estructura y empezando a formar cavidades, ¿no? O empezando a formar estas famosísimas caries, ¿no? ¿Cómo afecta el sorbitol al crecimiento bacteriano, ¿no? ¿O qué crees el por qué? ¿Por qué seleccionar sorbitol? Ya lo dijiste, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento, no? ¿Por qué crees? ¿En qué estará? Pues sirve para eso que usted dijo, para evitar el crecimiento microbiano. Y aparte, pues creo que se encuentra en plantas y en las hojas mm, y ya no sé en dónde más se encuentra, profe. Sí, se encuentra en muchos alimentos, ¿no? El sorbitol, sobre todo en los de tipo de higiene. Ah, la bacteria SS mutans
A ver, lo voy a escribir para que lo tengan pendiente, ¿no? Es algo relacionado con la boca. Streptococcus mutans. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos si hacemos una comparación de quién es más dulce entre glucosa y glucitol, tal vez no pudiéramos distinguirlo. Entonces, ¿en qué está el detalle, no? ¿Por qué no ponerle a chicle glucosa? ¿Por qué ponerle sorbitol, que es glucitol? El detalle está en que uno es calórico y el otro es no calórico. Entonces, uno genera energía y el otro solamente endulza, por así decirlo, ¿no? Uno aporta energía y el otro endulza. Entonces, a las bacterias, si no les estás dando algo que les dé energía, pues se les va a hacer mucho más difícil crecer. Entonces, por eso se utilizan en los chicles glucitol. ¿Por qué? Porque es un edulcorante no calórico. Y por ahí va la estrategia. Obviamente, no es que las mate o las inhiba, ¿no? Es que como no está entrando azúcares, no están no queda algún azúcar fermentable, por así decirlo. No obtienen energía, no se pueden dividir, no pueden realizar la mitosis y empiezan a morirse. Entonces, obviamente esto es pensando en que todo el día solo vamos a estar mascando chicles, ¿no? No se ven otros factores, como por ejemplo, haber comido o luego la utilización del chicle, ¿no? Y esa es la funcionalidad del chicle, poder retirar pues residuos que hay en la boca, ¿no? Entonces, es por eso que se utiliza algunos de estos azúcares de alcohol, ¿no? Porque no tienden a ser no calóricos. ¿En dónde vemos otro tipo de estos azúcares? Bueno, cuando sufre una reducción, en este caso la fructosa, podemos obtener en combinación glucitol y manitol. Entonces, el manitol también se utiliza en chicles y aquí lo podemos ver, hasta dice libre de azúcar. ¿Cómo es que en realidad estos chicles tienen cierto dulzor? Es por estos tipos de compuestos, que al ser carbohidratos, mediante una reducción, solo por cambiar un hidrógeno, cambia completamente en realidad el contenido energético, ¿no? ¿Cómo es que no los reconocen? Y aquí algo muy interesante que les voy a dejar de tarea, pero no, es investigar ¿qué es lo que pasa en la estructura que los vuelve no calóricos? Si solamente es el cambio en el hidrógeno, es decir, la hidrogenación, ¿cómo es que entrarían en esta ruta de la glucólisis, ¿no? ¿Hasta dónde llegarían o cuál es el producto final, ¿no? Porque si nosotros metemos a la glucólisis una glucosa, pues ya sabemos que el producto final van a ser 2 moléculas de piruvato, ¿no? Pero ¿qué pasará en este caso, con el glucitol? Está interesante, yo creo que sí, si les llama la atención, lo van a investigar. Y la próxima clase, si alguien quiere explicarlo, estaría genial, ¿no? Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Alguna? No, profe. No. Vamos a ver el último compuesto que es proveniente de la xilosa. Ahorita hay muchos productos en el mercado en el cual se basan en la reducción, ¿no? de carbohidratos, de los monosacáridos. Entonces, ahora ya se están vendiendo muchos productos en los cuales tienen este poder edulcorante, pero no generan estas calorías, ¿no? Entonces, si ustedes quieren llegar a seguir una dieta baja en carbohidratos, les recomiendo identificar estos tipos de productos. Ojo, es desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque hay otros compañeros, no del TEC, no de este TEC, del otro TEC, en los cuales dicen que en realidad es peligroso consumir estos tipos de productos.
pero pues hasta el momento no hay una verdad tan cierta, ¿no? Entonces todavía hace falta pues algunas pruebas para poder decir que si son completamente saludables o son dañinas, aunque ciertas organizaciones ya las han aceptado, ya han hasta dado la ingesta diaria recomendada. Esto no los absuelve de que sean completamente seguros, ¿no? Muy bien. Por mi parte sería todo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto. Profe, ¿qué dijo que teníamos que investigar sobre el glucitol? Por favor. Ok. Sí, por ejemplo, es sencillo. ¿Qué es lo que tienen que investigar? Ay, a ver. Es, por ejemplo, que comparen cómo entran a la glucólisis y cuál es todo el procedimiento hasta el producto final de la glucosa. Yo sé que ustedes ya lo conocen. Las 7 diferentes enzimas, las 7 diferentes modificaciones que tienen. Pero, ¿qué pasa con el glucitol? Que lo comparen, glucosa y glucitol en la ruta de la glucólisis. ¿Hasta dónde llega? Si se llega en piruvato, si se sale antes del sistema, si las enzimas ya no lo reconocen y sigue en el torrente sanguíneo y sigue su camino. Quiero que investiguen qué es lo que le pasa al glucitol al momento de entrar a la ruta de la glucólisis, ¿no? ¿Sí me expliqué? Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, pues les deseo un excelente día y nos veríamos hasta el día lunes. Les voy a subir unas tareas, probablemente el jueves, que no hay clases. No es es para entregar hasta la próxima semana, el fin de semana. Entonces, solamente es para que no se me vayan a olvidar, ¿no? No se preocupen. Entonces, bueno, pues me despido. Muchas gracias por la atención y nos vemos hasta el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana y hasta luego. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. gracias, profe. Bien. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Buen día. Nos vemos.